Entonces, a los que se quedan aquí, quiero invitarles a que abras tu Biblia en el libro de Primera de Corintios, capítulo 11, y vamos a continuar con nuestra serie. Primera de Corintios, capítulo 11, versículo 17 hasta el 34. Vamos a continuar con nuestra serie, Una comunidad moldeada por el Evangelio. Primera de Corintios 11, 17 al 34. Primera de Corintios 11, 17 al 34. Esta es la palabra de Dios. Al darles las siguientes instrucciones, no puedo elogiarlos, ya que sus reuniones traen más perjuicio que beneficio. En primer lugar, oigo decir que cuando se reúnen como iglesia, hay divisiones entre ustedes. Y hasta cierto punto lo creo. Sin duda, tiene que haber grupos sectarios entre ustedes para que se demuestre quiénes cuentan con la aprobación de Dios. De hecho, cuando se reúnen, ya no es para comer la cena del Señor, porque cada uno se adelanta a comer su propia cena, de manera que unos se quedan con hambre, mientras otros se emborrachan. ¿Acaso no tienen casas donde comer y beber? ¿O es que menosprecian a la iglesia de Dios y quieren avergonzar a los que no tienen nada? ¿Qué les diré? ¿Voy a elogiarlos por esto? ¡Claro que no! Yo recibí del Señor lo mismo que les transmití a ustedes, que el Señor Jesús, la noche en que fue traicionado, tomó pan y después de dar gracias lo partió y dijo: este pan es mi cuerpo que por ustedes entrego. Hagan esto en memoria de mí. De la misma manera, después de cenar, tomó la copa y dijo: esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Hagan esto cada vez que beban de ella en memoria de mí. Porque cada vez que comen este pan y beben de esta copa, proclaman la muerte del Señor hasta que Él venga. Por lo tanto, cualquiera que coma el pan o beba de la copa del Señor de manera indigna, será culpable de pecar contra el cuerpo y la sangre del Señor. Así que cada uno debe examinarse a sí mismo antes de comer el pan y beber de la copa. Porque el que come y bebe sin discernir el cuerpo, come y bebe su propia condena. Por eso hay entre ustedes muchos débiles y enfermos, e incluso varios han muerto. Si nos examináramos a nosotros mismos, no se nos juzgaría. Pero si nos juzga el Señor, nos disciplina para que no seamos condenados con el mundo. Así que, hermanos míos, cuando se reúnan para comer, espérense unos a otros. Si alguno tiene hambre, que coma en su casa para que las reuniones de ustedes no resulten dignas de condenación. Los demás asuntos los arreglaré cuando los visite. Oremos. Señor que estás en los cielos, nuevamente oramos que abras nuestros ojos para ver las maravillas que hay en tu ley, en tu palabra, y que tu Espíritu Santo nos dirija a toda la verdad del Evangelio, la aplique a nuestro corazón y seamos transformados. En el nombre de Jesús. Amén. Un video de Navidad bastante llamativo, extraño. Y en el video tú podías ver la recámara del matrimonio, la cama, y la cama estaba completamente envuelta en papel de regalo de Navidad. Y de repente salían unos brazos, ¿sí? Rompían el papel y estaba el matrimonio. Y de repente decían: mi amor, estoy vivo, puedo respirar. Y después el hombre iba hacia el baño y encontraba el lavabo envuelto en papel de regalo. Y de repente abría y salía agua. Mi amor, tenemos agua. Y después bajaban a desayunar y en el plato encontraba otra vez el desayuno envuelto en papel regalo y de repente lo abría. ¡Huevos con tocino, mi amor! Cada cosa que hacían ese día, en ese video, las cosas normales que hacemos, cada cosa que hacían, todo estaba envuelto en papel regalo de Navidad. ¿Y cuál era el punto de este video? El punto del video era: no
des las cosas por sentado. Agradece a Dios todas las cosas que tienes. No des las cosas por sentado, recíbelas como un buen regalo de parte de Dios. ¿Qué cosas das por sentado? ¿No? Hoy en la mañana te levantaste, ¿qué cosas diste por sentado? Una de las cosas que creo que damos por sentado es precisamente lo que vamos a celebrar el día de hoy y de lo que habla este pasaje. Este pasaje habla acerca de la cena del Señor y creo que una de las cosas en la vida cristiana que damos por sentado es la cena del Señor, y posiblemente hemos venido a celebrar la cena del Señor sin entender el significado y sin verdaderamente participar en la cena del Señor. Y eso es de lo que el apóstol Pablo va a hablar en este pasaje de 1 Corintios 11 del 17 al 34. La semana pasada ustedes me escucharon decir que del capítulo 11 al capítulo 14, Pablo va a hablar acerca de 3 problemas que hay en la iglesia en el culto público de adoración. La semana pasada hablamos acerca del problema de la cabeza cubierta, descubierta, y el papel del hombre y la mujer en el culto público de adoración. Eso fue la semana pasada. Ahora Pablo va a hablar acerca del problema, el grande problema que había en la iglesia en Corinto con respecto a la celebración de la Cena del Señor en una reunión como la que estamos teniendo en estos momentos. Y capítulo 12, 13 y 14, capítulo 12 y 14 habla acerca del abuso de los dones espirituales en un culto público de adoración. Entonces Pablo está hablando acerca de estos 3 problemas. Ya hablamos del primero la semana pasada y el día de hoy vamos a hablar acerca de la cena del Señor. La pregunta que queremos contestar en esta mañana, tarde ya, es ¿por qué la cena del Señor es un gran regalo? ¿Por qué la cena del Señor es un gran regalo? No lo des por sentado. Ya sé que el primer domingo de cada mes en mi iglesia, en Cordero de Dios, celebramos la cena del Señor y el culto es más largo, ¿no? ¿Por qué la cena del Señor es un gran regalo? 3 cosas. Tienes ahí tu bosquejo, lo puedes bajar en nuestras redes sociales. Número 1, la cena del Señor es un gran regalo. Número 1, porque es una cena es una cena de unidad. Es una cena de unidad. Número 1. Número 2, porque es una cena de participación. Y número 3, porque es una cena de confesión. ¿Por qué la cena del Señor es un gran regalo? Porque es una cena de unidad, es una cena de participación y es una cena de confesión. Y por favor, cuando estoy hablando acerca de cena, no es tú cenando ahí en tu casa. No. Cuando estoy hablando acerca de la cena del Señor, estamos hablando de comunión. ¿Ok? Estamos hablando de comunión. Así que vayamos al punto número 1. La cena del Señor es un gran regalo porque es una cena de unidad. Pero por favor, quiero que noten, vayan al versículo 2 del capítulo 11. Vayan al versículo 2 del capítulo 11 y vean por favor lo que dice. Pablo dice, los elogio porque se acuerdan de mí en todo y retienen las enseñanzas. Pero ahora en el versículo 17, Pablo dice, ¿saben qué? Ahora no los elogio. Ahora no los elogio. Al darles las siguientes instrucciones, no puedo elogiarlos, ya que sus reuniones, y cuando habla acerca de reuniones, estamos hablando de un culto público de adoración, ¿ok? Ya que sus cultos traen más perjuicio que beneficio. En primer lugar, oigo decir que cuando se reúnen como iglesia hay divisiones entre ustedes y hasta cierto punto lo creo. Ahora, Pablo ya habló acerca de las divisiones en los primeros 3 capítulos de este pasaje. Ahora está hablando acerca de otra clase de divisiones dentro del culto público de adoración. ¿Cuál es el problema? ¿Cuál es el problema? El versículo 20 dice, de hecho, cuando se reúnen ya no es para comer la cena del Señor, porque cada uno se adelanta a comer su propia cena, de manera que unos se quedan con hambre mientras otros se emborrachan.
¿de qué está hablando Pablo? ¿Recuerdan la semana pasada que dijimos, ¿de qué está hablando Pablo? Bueno, otra vez, ¿de qué está hablando Pablo? ¿Te puedes imaginar que de repente media iglesia estuvieran borrachos aquí? ¿Sí? No. O sea, ¿te puedes imaginar? O sea, en primer lugar es algo que decimos, a ver, no entiendo lo que está hablando Pablo. Y tenemos que explicar cuál es el contexto. Primer siglo, primera iglesia en Corinto. No hay templos cristianos. Esto que tenemos aquí ahorita, este es un auditorio, lo utilizamos nuevamente para tener nuestros cultos. Y podemos decir que este es nuestro templo. Pero hasta el tercer siglo es que hubo templos donde se podía reunir la iglesia. Antes no era posible. Entonces, ¿en dónde celebraban sus cultos públicos de adoración la iglesia durante los primeros 3 siglos? Y lo hacían en casas. Ahora, para que nosotros nos pudiéramos reunir, que somos más o menos un grupo aquí ahorita más o menos como de 80 personas, ¿sí? Para que nosotros nos pudiéramos reunir en una casa, tendría que ser una casa lo suficientemente grande para albergar a 80 personas. Y es exactamente lo que estaba pasando ahí. La iglesia se reunía posiblemente en la casa de la persona con más riqueza de la iglesia, la persona que tenía la casa más grande. Pero cuando ellos se reunían para adorar a Dios, la iglesia desarrolló unas fiestas o comidas que se llamaban fiestas de amor o fiestas ágape, ¿sí? Tenían el culto, se quedaban a comer y después se celebraba la cena del Señor. Ahora, ¿cuál era el problema de esto? El problema, me gustaría que pudieran ver lo que escribe este comentarista J.S. Thomas. Dice, es probable que la iglesia en Corinto se reunía en una casa grande y que esta iglesia estaba formada por creyentes de élite económica y social, así como de clase trabajadora económicamente más pobre. La cena del Señor pudo haber sido una comida completa y como era la costumbre del día, y esto es importante, como era la costumbre del día, se habría servido primero a los ricos y luego a los pobres. Los ricos comían toda la comida, dejando a los pobres con poco o nada. ¿Podemos entender qué es lo que estaba pasando? Se reunía la iglesia, tenían el culto. Después vamos a celebrar una comida congregacional como lo hemos hecho nosotros. Pero el problema es este. El problema es que la manera en la cual el mundo celebraba sus fiestas, lo trajeron a la iglesia. Y la manera en la cual el mundo celebraba, o en Corinto, o en la cultura romana del primer siglo, es que había una división entre la clase rica y la clase pobre. Y lo que se les servía a los ricos era muchísimo mejor que lo que se les servía a los pobres. De hecho, básicamente en una casa de ese tiempo había un cuarto en el interior de la casa donde solamente el anfitrión y los que eran como él estaban ahí. Y después había otro cuarto afuera de la casa donde se reunían los sirvientes, los pobres y los que llegaban tarde. Entonces había una separación. Y lo que Pablo está diciendo es, ustedes están haciendo algo completamente erróneo. Pablo les dice, ¿acaso no tienen casas donde comer y beber? ¿O es que menosprecian a la iglesia de Dios y quieren avergonzar a los que no tienen nada? ¿Qué les diré? ¿Voy a elogiarlos por esto? Claro que no. ¿Podemos entender entonces de qué está hablando Pablo? La iglesia se reúne en domingo, celebran el culto, tienen la comida, hay bebida y los más ricos de la iglesia empiezan a comer, dejan al final a los pobres casi sin nada y algunos ya están borrachos. Y entonces celebremos el sacramento de la cena del Señor. Y Pablo dice, ustedes están haciendo algo horrendo.
Ustedes están haciendo algo completamente equivocado. Ustedes están menospreciando la iglesia de Dios y están avergonzando a sus hermanos de escasos recursos. Las costumbres sociales de su tiempo habían entrado en la iglesia de Corinto y estaban marcando erróneamente la celebración del Señor y las relaciones entre los hermanos. En otras palabras, otra vez hay una división por la condición social. Una división por la condición social. Uno de los propósitos de la cena del Señor es deconstruir las barreras sociales. No hay ciudadanos de segunda clase en la iglesia del Señor. No lo hay. Pablo dice en Gálatas, en Cristo ya no hay judío ni gentil, hombre o mujer, bárbaro o escita, esclavo o libre. Cuando encontramos la salvación en Cristo, cuando Dios te llama y tú respondes en fe al sacrificio que Jesucristo ha hecho por ti, las barreras caen y delante del Señor todos somos iguales. Pero lo que estaba pasando en la iglesia en Corinto, la manera en la cual ellos estaban celebrando la cena del Señor, estaba nuevamente marcando la división entre miembros. Había miembros VIP y había miembros que no, ¿sí? En palabras de nuestro presidente, habría fifís y había chairos, ¿no? Y Pablo dice, no puede ser esto. No puede ser esto. Ahora, una pregunta aquí sería interesante es, ¿cómo el día de hoy, siglo XXI, cómo en una iglesia podemos hacer sentir, o podemos crear, no tan solo sentir, podemos crear realmente ciudadanos de segunda clase, cristianos de segunda categoría en una iglesia local? ¿Se les ocurre alguna idea? Conozco una iglesia en la cual el liderazgo, tienen que hablar en lenguas. Tienen que hablar. Y si tú no hablas en lenguas, tú no formas parte del liderazgo. Entonces, qué interesante, ¿no? O sea, acá están los super espirituales que sí pueden aspirar a ciertas posiciones dentro de la iglesia, y si tú no hablas en lenguas, tú no puedes, ¿no? Y no me puedo imaginar a una persona, ¿por qué Dios no me habla en lenguas y por qué Dios hace una distinción entre esta persona y yo? ¿No? Vamos a hablar acerca de eso en Corintios 12 y Corintios 14, ¿ok? Acerca de los dones espirituales. Pero otra manera en la cual podemos traer la división a nuestra iglesia es puede ser otra vez por preferencias políticas, ¿no? Y yo sé que ha habido divisiones en iglesia por sus preferencias políticas, AMLovers y personas que odian a AMLO, ¿no? Y ahí están, sí, así es, ¿no? Y puede haber otra vez diferencias dentro de la iglesia como la que está pasando en Corinto acerca de la condición social. Aquí estamos los que somos educados, tenemos dinero, tenemos a nuestros hijos en colegios privados y tú no. Es horrible eso. Pablo dice, no debe de haber esto. Uno de los propósitos de la cena del Señor es deconstruir las barreras sociales. Llegamos delante del Señor y todos somos iguales. No hay ciudadanos de segunda clase en la iglesia de Dios. Entonces, ¿cómo es que podemos construir eso? Bueno, cuando Jesucristo es nuestra comunión, nuestra común unión. Cuando Jesucristo es nuestra común unión, es que no va a haber esta clase de divisiones dentro de la iglesia. Cuando nuestra unidad como iglesia es cualquier otra cosa menos Cristo, entonces habrá divisiones, ¿no? Entonces, el liderazgo de la iglesia son solamente para personas que son profesionales, ¿no? O sea, los ancianos de la iglesia solamente pueden ser personas, tienen que ser los que ganan más. Ahí no puede entrar un obrero, o sea, un anciano no puede, un obrero no puede ser anciano porque no gana mucho dinero. Entonces, cuando en una iglesia la unidad gira en torno a cualquier otra cosa que no sea Cristo, va a haber divisiones. Y podemos hablar de muchos ejemplos, ¿ok? Pero lo que hace
nuestra unión es precisamente Cristo. La cena del Señor tiene implicaciones horizontales significativas. Por favor, no te vayas con que yo y Dios y no importa, mis hermanos. Hay muchas personas que piensan y vienen a la iglesia y dicen, yo solamente vengo, escucho el mensaje, no quiero conocer a nadie, vámonos, ¿no? Ya fui a la iglesia. Eso no es cierto. No es cierto. Dios te salvó y Dios te unió a una familia. Y tenemos una relación vertical con Dios y tenemos una relación horizontal con nuestros hermanos. La iglesia es la familia de Cristo, pero muchos menospreciamos la razón por la cual Cristo fue a la cruz. Cristo fue a la cruz a morir por su iglesia, por su novia. Y a veces no nos damos cuenta de la magnitud de esto. La cena del Señor tiene implicaciones horizontales. Lo que estaba pasando en Corinto es que había gente que menospreciaba a sus hermanos de diferente condición. Y Pablo dice, no va por ahí. La comida debe involucrar no solo la comunión divina, sino también la comunión de los creyentes juntos. La cena del Señor es una cena de unidad alrededor de nuestro Salvador. Jesús es nuestra común unión. No el partido político, no tu equipo de fútbol, no tu educación, no tu cuenta bancaria, no tus preferencias personales sobre cualquier otro tema. Lo que hace que la iglesia esté unida es nuevamente lo más importante de nuestras vidas, que es Jesucristo. Jesús es nuestra común unión. Y eso es lo más importante. ¿Por qué la cena del Señor es un regalo? Número 1, porque es una cena de unidad. Número 2, porque es una cena de participación. Imagínate que te invitan a cenar y tú llegas y te sientas y te dicen, no puedes tocar, no puedes beber, no puedes comer. Pues ¿para qué me invitaste? ¿No? O sea, si me invitas a una cena, si me invitas a una fiesta, se espera que participe, ¿no? Si no, ¿para qué me invitas? ¿No? La cena del Señor es un regalo porque es una cena de participación. Y en este pasaje tenemos dos imágenes con respecto a la participación. La primera imagen tiene que ver con lo que Pablo dice, que el cuerpo de nuestro Señor Jesucristo fue entregado, que tomó el pan y lo partió. Versículo 23. Yo recibí del Señor lo mismo que les transmití a ustedes. ¿Por qué Pablo empieza diciendo, yo recibí del Señor y se los transmito a ustedes? Lo dice porque las convenciones sociales, las costumbres sociales del tiempo del día estaban entrando a la iglesia y entonces moldeaban la forma en la cual estaban celebrando la cena del Señor de manera equivocada. Y Pablo dice, no, a ver. Nuevamente, yo recibí del Señor y se los transmito a ustedes. Esta es la manera en la cual tenemos que celebrar la cena del Señor. Que el Señor Jesús, la noche en que fue traicionado, tomó pan y después de dar gracias lo partió y dijo, este pan es mi cuerpo que por ustedes entrego, hagan esto en memoria de mí. La cena del Señor es una celebración de la muerte de Cristo por ti. Participación, no simplemente, sí, yo sé que Jesucristo murió por mis pecados, no, o sea, necesitamos apropiarnos de lo que Jesucristo hizo hace 2000 años. Hay gente que participa de la cena del Señor en automático, no, ya sé lo que va a decir el pastor, ya sé que ahorita vamos a leer el texto, ya sé que ahorita va a decir unas palabras, ya sé que ahorita vamos a recitar el credo, ya sé que ahorita van a pasar el pan, ya sé que ahorita van a... en automático, ¿no? Sin realmente estar participando. Y la primera imagen que está presentando Pablo es, entiende por favor, esto es por ti. Jesucristo dice, por ustedes entrego. Porque cada vez que comen este pan y beben de esta copa, proclaman la muerte del Señor hasta que Él venga. Versículo 26. ¿Qué es lo que proclaman? ¿Qué es lo que proclaman? No es simplemente su muerte, sino su muerte por ti. Y la palabra proclamar ahí es la palabra predicar.
Lo que Pablo está diciendo es que cuando participas en la cena del Señor, predicas un mensaje. Cristo murió por mí. Por eso es que cada vez que celebramos la cena del Señor, mencionamos, si esto no es verdad en ti, si tú no te has apropiado de esto, por favor no participes. No es simplemente Jesucristo murió, no. Jesucristo murió por mí. Y si no es una realidad todavía en tu vida, entonces no participes. Escucha el mensaje, responde al mensaje, recibe a Cristo por fe en tu vida como tu Señor y Salvador. Ahora, ¿qué significa recibir a Jesucristo por fe? Una verdadera fe tiene tres elementos. Una verdadera fe tiene tres elementos. Está el elemento del conocimiento, está el elemento del asentimiento y está el elemento de la confianza. Tres elementos: conocimiento, asentimiento y confianza. ¿De qué estoy hablando? Número uno. Ustedes saben, y creo que si salimos ahorita aquí a Coyoacán y hacemos una encuesta, y si le decimos a la gente, oiga, ¿usted sabía que Jesucristo murió por sus pecados? Yo creo que la gente nos va a decir, sí, pues acaba de pasar Semana Santa, ¿no? Sí, yo sé que Jesucristo murió, y es simplemente un dato en su mente. Punto y se acabó, no más, ¿sí? No impacta más la vida, simplemente es un dato como Cristóbal Colón descubrió América el 12 de octubre de 1492. Simplemente es un dato, conocimiento. El segundo elemento de la verdadera fe es asentimiento, que significa creer. Tengo el dato y lo creo, ¿sí? Y es importante, pero no se puede quedar ahí. Lo tercero es confianza. Porque yo sé que Cristóbal Colón descubrió América, creo que Cristóbal Colón descubrió América, pero hoy en la mañana no me desperté diciendo, buenos días Cristóbal Colón, te agradezco que hayas descubierto América, soy americano. ¿Sí? Yo no dije eso esta mañana. O sea, no tiene ningún impacto en mi vida el hecho de que Cristóbal Colón haya descubierto América. Mucha gente así con respecto a Cristo. Saben que Jesucristo nació en Navidad, murió en Semana Santa y tienen vacaciones. Algunos creen en eso, pero confiar es apropiarte. Y hay gente que no llega ahí. Hay gente que no ha llegado ahí. Aquí atrás hay una silla, ¿no? Entonces yo tengo el conocimiento que eso es una silla. Creo que eso es una silla y la silla fue hecha para trasladar mi peso y que me sostenga, pero hasta que yo no me siento en la silla es que compruebo que verdaderamente fue hecha para cargar mi peso. Y así mucha gente con Cristo. Todavía no han trasladado el peso de sus pecados en Cristo y son buenos religiosos. De toda clase, ¿sí? Romanos, protestantes, ¿qué importa? Pero todavía no han dado ese paso. Esa es la fe de los demonios. ¿Recuerdas lo que Santiago dice? Los demonios saben que hay un Dios. Los demonios creen que hay un Dios. Los demonios no confían en Dios. ¿Ok? Entonces, esa clase de fe, Santiago dice que es una fe de los demonios, es una fe demoníaca. No han trasladado el peso de sus pecados a Cristo, por lo tanto no se han apropiado de lo que Jesucristo hace 2000 años, por lo tanto no hay participación. No hay participación. Y la cena del Señor es un regalo, porque es una cena de participación. Tú estás involucrado, tú dices, Cristo murió por mí y participas. La segunda imagen que tenemos, esta es una nota de un teólogo que se llama Louis Berkhoff, dice: la verdadera fe consiste en una confianza personal en Cristo como Señor y Salvador, incluyendo el sometimiento a Cristo del alma que se considera culpable y manchada, y que ésta reciba y se
apropie a Cristo como la fuente del perdón y de la vida espiritual. La segunda imagen es la imagen de la ceremonia de renovación del pacto. Pablo escribe: de la misma manera, después de cenar, tomó la copa y dijo: esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Hagan esto cada vez que beban de ella en memoria de mí. Y la pregunta es: ¿de qué está hablando Jesús? ¿Por qué Jesús dice que la copa es la copa del pacto? Y lo primero que tenemos que decir es que la relación fundamental entre Dios y su pueblo es una relación de pacto. No sé si alguna vez has pensado en esto, ¿no? ¿Cómo sé nuevamente que Dios verdaderamente es mi Padre? Es que todos somos hijos de Dios. Eso no es cierto. La Biblia no enseña que todos somos hijos de Dios. Yo tengo una relación con mi hijo y es una relación filial. Es mi hijo de nacimiento de sangre, ¿no? Y esa es mi relación con él. Nadie nació siendo hijo de Dios. Entonces la pregunta es: ¿cómo los que forman parte del pueblo de Dios, cuál es la relación? Y la relación es una relación de pacto. Dios te dice: yo voy a ser tu Dios, tú vas a ser mío. Tú vas a formar parte de mi pueblo. Es Dios quien lo hace, no tú. Es Dios quien lo hace. Dios te llama, Dios te elige, Dios te busca y te dice: yo voy a ser tu Dios, tú vas a ser mía, tú vas a ser mío, tú vas a formar parte de mi pueblo. Y entra en una relación de pacto. Y lo interesante es que cada vez que Dios se relaciona en pacto con su pueblo, hay una ceremonia. Es como el matrimonio, y de hecho el matrimonio es una representación de la relación de pacto entre Dios y su pueblo. Entonces, en un matrimonio que se va a celebrar hay una ceremonia de alguna clase. Se dicen palabras, se entregan anillos, hay una ceremonia. Bueno, cada vez que Dios hace un pacto hay una ceremonia, y cada vez que Dios renueva su pacto hay una ceremonia, como la que hubo en Éxodo capítulo 24, versículo 8. Está Moisés como el mediador, está el pueblo de Dios, y miren lo que hizo. Hubo un sacrificio. Moisés tomó la sangre, roció al pueblo con ella y dijo: esta es la sangre del pacto que con base en estas palabras el Señor ha hecho con ustedes. Interesante que en el Antiguo Testamento encontramos: esta es la sangre ¿de qué? Del pacto. Y Jesucristo dice: esta copa es el nuevo pacto. ¿En qué? En mi sangre. O sea, hay una conexión entre el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento. Jesucristo es el cumplimiento de todo el Antiguo Testamento. Me regreso. Por favor, piensa que tú eres un israelita. Has visto nuevamente cómo Dios te sacó de Egipto. Has visto cómo Moisés subió al monte Sinaí y Dios le entregó las 10 tablas. Y estás en esta renovación del pacto. Fuiste testigo del sacrificio. De repente ves que Moisés toma la sangre en un recipiente y de repente empieza a rociarte, ¿no? Y de repente te cae sangre. ¿Cuál sería tu reacción? ¿No? O que yo agarrara ahorita el jugo de uva y empezara a rociarlos a todos ustedes. Les arruinaría la ropa, pero sería impactante, ¿no? Pero lo más impactante es esto: cuando ellos fueron rociados con la sangre, sabían que esa sangre no era suya. Era la sangre de un sustituto. Era la sangre de quien murió en lugar de ellos. Dios es un Dios santo. No puede convivir con el pecado. Dios ama a su pueblo. ¿Cómo Dios se va a relacionar con su pueblo? Tiene que haber un sustituto. En el Antiguo Testamento encontramos todo el sistema sacrificial que apuntaban a un sustituto. El cumplimiento es Cristo. Pero por favor, estás ahí y de repente, ¡pum!, te salpican de sangre, ¿no? Es la sangre de mi sustituto. No es mi sangre, gracias a Dios, no es mía. No es mía. Si fuera la mía estuviera condenado. No es mía. Es la sangre de mi sustituto. Y en un momento más que participemos de la cena del Señor, cuando tú tomes la copa,
Vas a tomar el jugo de uva y entonces es la sangre de mi sustituto. Simboliza la sangre de mi sustituto. Gracias que no es mi sangre, Señor. Y de esa manera estamos participando de la cena del Señor. La cena del Señor es un regalo, número uno, porque es una cena de unidad. Jesucristo es nuestra común unión. Y lo más importante, número dos, porque es una cena de participación. Murió por mí, la sangre de mi sustituto. Y número tres, porque es una cena de confesión. Es una cena de confesión. Pablo dice, por lo tanto, cualquiera que coma el pan o beba de la copa del Señor de manera indigna, será culpable de pecar contra el cuerpo y la sangre del Señor. Así que cada uno debe examinarse a sí mismo antes de comer el pan y beber de la copa, porque el que come y bebe sin discernir el cuerpo, come y bebe su propia condena. Pablo está diciendo, señores, esto es algo serio. Ustedes lo están haciendo de una manera completamente equivocada. Están menospreciando a la iglesia, están menospreciando a sus hermanos de condición social pobre. Lo están haciendo, están mal. Están participando de una manera indigna. Mi primera pregunta para ustedes sería, ¿alguna vez al estar a punto de celebrar la cena del Señor, tú has dicho, a ver, ¿cómo estoy? ¿Voy a participar de manera indigna? No, mejor no participo, porque a lo mejor voy a participar de manera indigna. ¿Qué significa participar de manera indigna? Porque dice, hey, no lo hagas. ¿Sí? ¿Qué significa participar de manera indigna? Los corintios no discernían la diferencia entre el pan y el vino de la cena normal que nutría sus cuerpos, culto, comida congregacional, la cena del Señor. Y en la comida congregacional hacían un desastre, tanto que algunos se emborrachaban, ¿no? No discernían la diferencia entre el pan y el vino de la cena normal que nutría sus cuerpos y el pan y el vino de la cena del Señor que nutría sus almas. El punto es que ellos estaban participando de la cena del Señor sin creer en la importancia de la misma y las implicaciones horizontales con sus hermanos. Ellos estaban participando solo para asegurarse una buena comida y bebida, y apúrale que si no la comida se acaba, ¿no? Lo estaban haciendo de manera completamente equivocada. Pero entonces, ¿qué significa participar de manera indigna? No discernir el cuerpo y la sangre del Señor. Pablo dice, así que cada uno debe examinarse a sí mismo antes de comer el pan y beber de la copa. La manera indigna de participar de la cena del Señor es fallar en hacer la conexión del cuerpo y la sangre de Jesús con tus pecados. Tu falta de confesión y arrepentimiento es lo que te hace indigno de la cena del Señor. Hacerlo en automático, no pensar en otra cosa más que, bueno, así se hace, hagámoslo este domingo y listo, y se acabó. No va por ahí. Lo que te hace indigno de participar de la cena del Señor es que no hagas esa conexión del cuerpo que fue entregado, de la sangre que fue derramada por ti para perdonar todos tus pecados. Ahora, la mayoría de las personas, cuando venimos a participar de la cena del Señor, inmediatamente nos empezamos a hacer, a ver, ¿soy digno, no soy digno? ¿Qué hice esta semana? A ver, el lunes sí leí la Biblia, el martes también, el miércoles ya me falló un poquito y el jueves me enojé con mi esposa. Y empezamos a hacernos un examen para ver si somos dignos. Y no va por ahí. No se trata que con base a tus esfuerzos y tu desempeño espiritual, sí eres digno de participar de la cena del Señor.
Esta semana, todos los días leí la Biblia, todos los días hice mi tiempo devocional, todos los días, soy digno. ¿Por qué serías digno? Le estás diciendo al Señor, me acerco a tu mesa y tengo derecho a acercarme a tu mesa porque durante esta semana yo me porté bien. Entonces no es Cristo, no necesitas a Cristo. Estás despreciando a Cristo. No va por ahí, iglesia. No va por ahí. Sí nos tenemos que examinar, pero el punto es este. Tu pecado no te hace indigno de la cena del Señor, te hace un candidato. ¿Para quién es la cena del Señor? Para los pecadores que se han arrepentido y han confiado en Jesús. Entonces, si tú estás ahorita aquí sentado y pensando que tienes un pecado y dices, no voy a participar porque si participas de manera indigna, por favor, eres un candidato perfecto. Ven a Cristo a ser limpiado nuevamente y experimenta otra vez su perdón y el poder transformador del evangelio. Pero no te quedes ahí sentado diciendo, no, yo ando mal con el Señor. Dios te está diciendo, es el momento precisamente. Tu pecado no te hace indigno, te hace un perfecto candidato para participar del Señor. ¿Qué es entonces lo que te hace indigno? La falta de confesión y arrepentimiento. El que sabes que estás mal y dices, no me importa. No me importa. ¿Sí? Dios te dice, a mí sí me importa. Tanto me importa, mira, tanto me importa que te voy a buscar nuevamente, que te voy a traer nuevamente a mí, que te voy a disciplinar. La palabra disciplina no tiene connotaciones positivas en nuestra cultura, creo que ninguna, ¿sí? Vean lo que dice Pablo, versículos 30 al 32. Por eso hay entre ustedes están abusando de la cena del Señor, están participando de manera indigna de la cena del Señor. Y Pablo dice, por eso hay entre ustedes débiles y enfermos e incluso varios han muerto. En otras palabras, había gente en la iglesia en Corinto que Dios les había quitado la vida diciéndoles, ya no quiero que la riegues más. Y por eso mejor vente acá conmigo. ¿Sí? No más. Te estás dañando a ti, estás dañando a otros. Algunos están enfermos. Y Pablo dice, versículo 31, si nos examináramos a nosotros mismos, no se nos juzgaría. O sea, si me tomo un tiempo para darme cuenta de que no estoy participando de la cena del Señor correctamente, hay falta de confesión, hay falta de arrepentimiento, ok, me doy cuenta y Dios me lleva en estos momentos a confesar y arrepentirme, no hay juicio. Versículo 32, pero si nos juzga el Señor, nos disciplina para que no seamos condenados con el mundo. Déjame decirte cuál es la belleza del evangelio. Si tú eres verdaderamente hijo y en estos momentos andas mal, Dios no te va a dejar ahí. Dios no te va a dejar ahí. Dios va a buscarte nuevamente. Dios va a llamarte nuevamente. Dios va a hacer lo que Él tenga que hacer para traerte nuevamente. La disciplina es una herramienta del amor de Dios para sus hijos. A mi hijo lo discipliné. Me hubiera gustado disciplinar a otros niños, pero no son mis hijos, ¿sí? Entonces, a mi hijo lo discipliné. Dios, al que ama, disciplina. La disciplina es, ven. Quiero restaurarte, no quiero que te dañes más, no quiero que dañes más a otras personas. Te voy a buscar y esto es lo que hace Dios. Y cuando hay una falta de confesión y arrepentimiento, puede haber estas situaciones. De hecho, David habla de esto en el Antiguo Testamento. Salmo 32, versículos 3 al 4, los eruditos piensan que el contexto de esto era el año casi completo que David estuvo sin confesar a Dios y sin arrepentirse delante de Dios de su adulterio con Betsabé y del asesinato
del esposo de Betsabé, Urías. Muchos piensan que ese fue el contexto. Y miren lo que dice David. Miren lo que dice David. Dice, mientras guardé silencio, no confieso, no me arrepiento, nadie lo supo, me justifico. Dice David, mis huesos se fueron consumiendo por mi gemir de todo el día. Mi fuerza se fue debilitando como al calor del verano, porque día y noche tu mano pesaba sobre mí. En otras palabras, durante ese tiempo de no confesión y no arrepentimiento, me sentí enfermo. ¿Y saben cuál es la belleza? El versículo 5, donde David dice, pero te confesé mi pecado y no te oculté mi maldad, y tú perdonaste la maldad de mi pecado. Y tú perdonaste la maldad de mi pecado. El apóstol Santiago también lo menciona en Santiago 5:16, y él dice, por eso confiésense unos a otros sus pecados y oren unos por otros para que sean sanados. La belleza nuevamente del evangelio es que si eres hijo de Dios y ahorita estás en un momento de rebeldía, de apatía, si eres verdaderamente hijo, Dios te va a buscar y te va a llamar, y te está llamando el día de hoy al participar de la cena del Señor. Mi hijo, arrepiéntete, confiesa. Da miedo confesar una falta si sabes que la persona te va a castigar. Da miedo. Mejor que no sepa, o mejor me voy a justificar. Da miedo, no lo vas a hacer. Pero si a la persona a la cual le vas a confesar te va a decir, yo ya pagué ese pecado en la cruz, ¿te daría miedo? ¿Te daría miedo? Puedes venir con confianza y decir, sí, yo lo hice, sí, es pecado, gracias por perdonarme. Lo que da miedo es ser condenado con el mundo. Eso sí da miedo, eso debería darte miedo. Algunos leen este pasaje y dicen, uy, qué Dios, ¿no? No debería darte miedo, debería darte confianza. Debería darte miedo ser condenado por toda la eternidad, cuando hubo una salida. Cuando hubo una salida. Entonces, Cristo te llama. La cena del Señor es un regalo, porque es una cena de confesión. Y confieso mi pecado, y el que está a mi lado confiesa su pecado, y el que está aquí, y todos somos delante del Señor pecadores. Pero Jesucristo vino a salvar pecadores. Jesucristo vino a salvar pecadores. Por lo tanto, podemos hacerlo con libertad y en confianza. Y entonces participar de la cena del Señor, verdaderamente de la cena del Señor. ¿Por qué la cena del Señor es un regalo? Porque es una cena de unidad. Aquí estamos diferentes personas, diferentes clases, diferentes pensamientos, diferentes afiliaciones políticas, deportivas, etcétera. Pero lo que nos une es Cristo. Es una cena de participación. Murió por mí. Y es una cena de confesión. Arrepentimiento verdadero, sabiendo que Él ya pagó por eso en la cruz. Oremos. Padre que estás en los cielos, hemos visto a lo largo de todos estos capítulos de Corintios cómo la cultura marcaba, Señor, la manera de vivir dentro de la iglesia y causó muchos problemas. Nosotros no estamos exentos de eso. Vivimos en una cultura difícil y contraria a ti. Y queremos pedirte perdón porque en la cultura individualista en la cual vivimos, hemos menospreciado muchas veces tu iglesia. Pensamos que el culto es para nosotros, y como el culto ya se terminó, entonces me puedo ir sin desarrollar relaciones en la iglesia. Perdónanos, Señor. Ayúdanos, Padre, en un momento más a participar de tu cena, Señor, con alegría, con solemnidad,
pero con alegría, Señor, sabiendo que nuestra común unión eres tú, sabiendo, Señor, que fue por mí, y sabiendo, Señor, que al corazón arrepentido tú no lo desprecias. En Jesucristo oramos. Amén.